Todo se detuvo de repente. La melodía suave, las charlas animadas y el choque del cristal. Todo se apagó, bajo el estruendo seco de una mano impactando contra mi cara. El salón entero enmudeció. No sentí solo el ardor en la piel, sino una vergüenza profunda, un calor que dolía más que el golpe físico. Perdí el equilibrio y el suelo de mármol me recibió con su frialdad. Mi cabeza dio contra la madera de una mesa, mientras escuchaba los jadeos de mis colegas y sentía, como un peso, las miradas complacidas de la familia política. Leocadia, mi suegra, se puso de pie. No hubo piedad en sus ojos ni intención de paz, solo una frialdad que me caló hondo. Que le sirva de lección, soltó con voz afilada. ¿De qué vale el talento en una mujer si solo trae problemas al marido? Podrás brillar fuera, pero aquí dentro eres la esposa y nada más. Hoy nadie te va a salvar. Desde el suelo, sumida en ese pozo de dolor, busqué mi teléfono a tientas. Marqué el único número que me daba seguridad y susurré con la voz rota: Gael, sácame de aquí, por favor. No hubo milagros divinos, pero mi hermano respondió. Pensar que todo este horror nació apenas 30 minutos antes, en el momento más dulce. Esa noche, entre el lujo del restaurante, el balcón de Cibeles, en el centro de Madrid, yo creía tocar el cielo con las manos. Llevaba un vestido de seda verde que Damián había escogido para mí. Me sentía mirada, admirada, el eje de los brindis. La fiesta era por mí. Tras 7 años de esfuerzo silencioso, me habían nombrado directora de planificación en una inmobiliaria gigante. Era mi gran logro. Miré a Damián y a su familia. Todos tenían una sonrisa puesta. Y yo, ingenua, pensé que mi alegría era compartida. Creí que 7 años siendo la nuera obediente, 7 años construyendo un hogar impecable, por fin habían servido para ganar su respeto. Qué equivocada estaba. No vi venir la tormenta. Cuando la velada estaba en lo más alto, mi jefe, un hombre amable que siempre confió en mí, se levantó copa en mano. Un momento de atención, pidió. Hoy me llena de orgullo tener en nuestro equipo a alguien como Elena. Es una profesional fuera de serie. Habló de mi inteligencia y de mi fuerza de voluntad. Luego se giró hacia Damián y, con gesto de camaradería, le puso una mano en el hombro. Damián, amigo, tienes una suerte inmensa. Tu mujer es un diamante, en bruto. Cuídala y valórala porque se lo merece. Los aplausos llenaron la sala. Busqué la mirada de mi marido para sonreírle, agradecida por su apoyo constante, pero al encontrar sus ojos, sentí un frío repentino. No había orgullo en él. Había una sombra espesa, una mezcla de celos y ego herido que ardía de forma peligrosa. Apretó la copa con tanta rabia que los nudillos se le pusieron blancos. Me di cuenta entonces de que llevaba bebiendo sin pausa desde que llegamos. En ese instante, vi cómo su madre se inclinaba hacia él. Le susurró algo al oído. No escuché las palabras, pero la mueca cruel en su boca y la forma en que me miró de reojo me dijeron que no era nada bueno. Le dio unas palmaditas en la mano, no para calmarlo, sino para echar leña al fuego. Damián se levantó de golpe, perdiendo el paso. Caminó hacia mí y su aliento a alcohol me golpeó el rostro. «Te crees muy lista, ¿verdad?», gruñó, alzando la voz lo suficiente para que las mesas vecinas se giraran asustadas. «Ahora eres la jefa. Te sientes grande. Todos te aplauden. Y yo, tu marido, para ti no soy nadie, un cero a la izquierda, ¿cierto?». «¿Qué dices, Damián?», balbuceé sin entender, tirando de su manga para que se sentara. «Nos están mirando». «Estás bebido, por favor, siéntate». «Borracho». «Quizás, pero veo las cosas claras», gritó, apartando mi mano con un manotazo. Su tono se volvió violento. «Estoy harto de vivir a tu sombra. Donde voy, escucho que tú eres mejor, que tú ganas más. ¿Sabes lo que eso duele? ¿Tienes idea?». El restaurante quedó en un silencio absoluto. Sentí todas las miradas clavadas en mi piel. Las orejas me zumbaban de pura vergüenza.
Busqué ayuda en la mesa de mi familia política, pero solo hallé indiferencia. Mi suegro bajó la vista, haciéndose el ciego. Mis cuñadas compartían susurros y sonrisas torcidas, y mi suegra, Leocadia, permanecía allí sentada, de brazos cruzados, observándome con la calma de quien ha ganado. Y fue ahí cuando la mano de Damián, el hombre que amé durante 7 años, cortó el aire, victoriosa. Pero el aire se rompió de golpe. Aquella mano cruzó mi cara y dejó un zumbido que tardaría en irse. Damián, a quien quise 7 años, alzó el brazo y su mano impactó contra mi rostro con violencia frente a todos los invitados. El ardor en la piel era lo de menos, comparado con la vergüenza y el vacío que sentí por dentro. Se me echó encima, enredando sus dedos en mi cabello, listo para atacar de nuevo. Apreté los párpados, encogiéndome, esperando el siguiente impacto. En ese segundo de pánico absoluto, su familia permaneció inmóvil. Solo se escuchó la voz fría de mi suegra, dictando sentencia sobre los restos de mi matrimonio. Dale una lección, que aprenda su lugar. Parecía que nadie iba a Guna a ayudarme. Por suerte, algunos compañeros reaccionaron y lo sujetaron. Aproveché el caos. Me puse en pie como pude y en lugar de correr, busqué dónde esconderme. Caminé a ciegas hacia el baño, fingiendo una entereza que no tenía. Nadie me miró. Todos los ojos estaban puestos en Damián. Entré al aseo y pasé el pestillo, con un golpe seco. Me dejé caer al suelo, ahogando el llanto en la garganta. El espejo me devolvió la imagen de una extraña, el pelo alborotado, la mejilla encendida, un hilo de sangre en el labio y el vestido arruinado. 7 años de entrega, 7 años tragando desprecios. Y el resultado: golpes y vergüenza pública. Ya bastaba. El vaso se había colmado. Con las manos temblorosas, busqué el teléfono. La pantalla estaba astillada por el golpe. Mis dedos dudaron al marcar ese número olvidado, ese que me juré no usar jamás porque significaba admitir mi fracaso. Pero ya no quedaban salidas. En la agenda solo decía: Gael. La llamada entró. Dime. Su voz, grave y tranquila, llenó el silencio. Era un sonido que siempre me había dado una paz inmensa. Me rompí. Las lágrimas salieron sin pedir permiso. Susurré, temiendo que alguien estuviera al otro lado de la puerta. Gael, sácame de aquí. Lo ocurrido en la fiesta era solo el basista, comienzo de la tormenta. ¿Quién es realmente Gael? ¿Hasta dónde llegará para proteger a Elena? ¿Y cómo responderá ella ante la violencia de su esposo y la complicidad de su familia política? Las respuestas llegarán en el siguiente capítulo. Si quieren acompañarnos en este viaje, suscríbanse y activen la campana para no perderse el desenlace. Desfalco, Damián y esa palabra no encajaban en mi cabeza. Él era violento, un hombre pequeño lleno de miedos, pero ¿robar dinero de la empresa? Me costaba creerlo. Y sin embargo, ¿quién me había enviado ese mensaje al teléfono nuevo que me entregó Gael? ¿Cómo conocían los secretos de Damián? ¿Y por qué me buscaban ahora? Tal vez era otra trampa de su familia, un intento de culparme a mí. El timbre cortó mis pensamientos de golpe. Miré la puerta con el corazón acelerado, hasta que recordé la promesa de Gael. Te enviaré ayuda. Me asomé con cuidado, por la mirilla. Una mujer de rostro amable, con bata médica, esperaba fuera. Solté el aire que contenía y abrí despacio. Buenas noches, Elena. Soy la doctora Gascón. Vengo de parte de Gael, dijo con un tono suave que invitaba a la calma. Me revisó con tacto maternal. El golpe en la cara ya estaba morado y el corte del labio escocía. Por suerte, son solo daños superficiales. No hay fracturas, diagnosticó tras la revisión. Sin embargo, bajó la voz y me miró a los ojos. Veo marcas antiguas en tus hombros y brazos. Esto no es de hoy, ¿verdad? Su pregunta fue directa al centro de mi dolor, destapando lo que tanto había querido ocultar. Bajé la mirada, conteniendo el llanto. No era nuevo.
Todo empezó al año de casarnos. Aquella vez llegó ebrio y, tras un reclamo mío, me empujó contra el suelo. Inmediatamente se arrodilló, llorando, pidiendo perdón. Juró que era el estrés, el alcohol, que perdió la razón un segundo, y yo, ingenua, le creí y perdoné. Luego vino la segunda, la tercera. Siempre la misma historia. Bebí de más. Tengo mucha presión. No quería hacerlo. Después venía el arrepentimiento, los cuidados excesivos, las atenciones desmedidas. Y yo cedía, queriendo creer que me amaba, que solo eran malos momentos. Guardé el secreto ante todos, incluso ante Gael. Me daba vergüenza, no quería preocuparlo y me aferraba a la ilusión de un hogar feliz. «Querida», suspiró la doctora, cerrando su maletín, «el silencio es el abono de la violencia. Cuanto más callas, más fuerte se hace. Él, piénsalo bien». Sus palabras fueron un despertar frío y necesario. Durante 7 años, mi silencio no me había protegido. Le había dado poder a Damián, convirtiéndolo en... La violencia había borrado al hombre que creía conocer, dejando en su lugar a un extraño sin alma. Cuando la doctora se marchó, el silencio inundó el enorme apartamento. El dolor del cuerpo remitía poco a poco, pero la grieta interior se abría más y más. Busqué el teléfono nuevo. En la pantalla brillaba un único nombre: Gael. Me detuve. Sentía el impulso de contarle sobre aquel mensaje, pero sabía que su miedo lo paralizaría, que intentaría retenerme. Y yo necesitaba salir, necesitaba entender. Si Damián era capaz de tanta oscuridad, tenía que saber la razón. Al llegar la mañana, tomé la decisión de acudir a aquel encuentro. Guardé el secreto ante Gael. Me vestí con sencillez, cubrí con maquillaje las sombras de mi piel, subí a un taxi rumbo al Café Gijón. Busqué refugio en una mesa apartada, junto al cristal, para ver sin ser vista. El pulso me golpeaba las sienes. A las 10 en punto, una mujer de unos 40 años, de presencia, cuidada pero con la mirada vencida por la angustia, cruzó la puerta, hojeó el lugar y sus pasos se encaminaron hacia mí. ¿Es usted Elena?». Su voz sonaba quebrada. Asentí en silencio. Retiró la silla y se dejó caer sin pedir nada. Dejó su bolso sobre la madera y extrajo unos papeles. «No me queda tiempo. Estoy aquí porque compartimos la misma herida», dijo, arrastrando una tristeza antigua. «Soy la esposa de Montenegro, el principal, rival de su marido». Me quedé helada. La mujer del otro bando. ¿Qué buscaba en mí? «Ese hombre», murmuró, «ha usado nombres vacíos para limpiar dinero sucio». Arrastró a Damián, lo empujó al abismo del juego y las deudas. Luego lo forzó a sangrar las cuentas de su propia compañía y a traicionar secretos para pagar sus errores. Su plan es dejar que todo se hunda y que su marido cargue con las ruinas, asumiendo el castigo. Cada frase caía sobre mí, como una piedra, dibujando una realidad terrible, un laberinto de mentiras y delitos. Damián no solo me había dañado a mí. «¿Por qué me entrega esta verdad?», pregunté, con un hilo de voz. «Porque el límite se ha roto», contestó con los ojos húmedos de rabia. «No solo me engañó, ahora intenta devorar el legado de mi familia para lanzarlo a un pozo sin fondo. Tengo lo necesario para detenerlo, pero necesito que usted me ayude. Usted puede acceder a los rastros que dejó Damián. Si unimos nuestras soledades, podemos frenar a esos hombres». Deslizó la carpeta hacia mis manos. «Aquí hay una parte de la historia. Cuentas, voces grabadas. Mírelo con calma. Tiene 2 días». Se puso en pie y, sin decir adiós, se marchó deprisa, como quien huye de su propia sombra. Me quedé inmóvil, vacía, mirando aquellos papeles sobre la mesa. La realidad superaba mis peores temores. Mi vida, nuestro matrimonio, no eran más que piezas en un tablero ajeno y cruel. De regreso, la voz de Gael sonó en el teléfono. No había calidez en su tono. «¿Dónde has estado?». No supe responder. «Fuiste a ver a esa mujer».
Su voz se tornó fría, distante. No me mientas. Pedí que te cuidaran desde esta mañana. Elena, te pedí que no salieras. ¿Entiendes el riesgo que corres? Callé. Sabía que su control nacía del miedo a perderme. Ven a casa. No fue una orden, sino una súplica disfrazada. Te espero. Al entrar, Gael miraba a través del ventanal, encerrado en sí mismo. Su rostro reflejaba una tensión antigua. La preocupación flotaba en el aire, densa. Comprendí que mi huida le había dolido. Lo siento. Siéntate, me cortó con suavidad, indicando el sofá. Obedecí, bajando la vista, incapaz de sostener su mirada. Se aproximó y dejó un termo con sopa humeante frente a mí. Come algo, luego hablaremos. Mientras comía despacio, él se sentó enfrente. Su silencio pesaba más que 1000 gritos. Cuando el plato quedó vacío, rompió el aire. Su voz era calma, pero profunda. Elena, ¿sabes por qué mi mundo gira en torno a ti? Negué con la cabeza. Porque eres mi hermana, lo único verdadero que me queda. Me miró y sentí que leía mi alma. ¿Lo recuerdas? Hace más de 20 años, en una noche de tormenta, el destino golpeó el orfanato, donde vivíamos. Aquel caos se llevó a mis padres. Yo, un niño de 10 años, lo presencié todo. Sentí que me ahogaba en un mar de soledad. Pero entonces apareciste tú. 5 años, pequeña y frágil, pero con una luz inmensa en la mirada. Te acercaste, tomaste mi mano y susurraste, no llores. Desde hoy yo soy tu hogar. Mis lágrimas brotaron sin permiso. Los ecos de aquel orfanato, de aquellos días, grises pero llenos de un calor que jamás olvidé, volvieron a mí. Gael, mi hermano, mi refugio, 5 inviernos más que yo tenía. Él era el muro contra el viento, mi escudo frente a los golpes del patio. Siempre me dejaba el trozo de pan más grande y la manta que mejor guardaba el calor. Me enseñó a leer y a no doblarme. Cuando aquel coche se llevó tu infancia a una casa mejor, sentí una mezcla extraña en el pecho. Alegría por tu suerte, pero un miedo hondo a tu soledad. Sin mí, ¿quién cuidaría de tus pasos? Me hice una promesa en silencio. Endurecer la piel, volverme piedra y fuerza, para que nadie rozara a mi hermana. La voz se le quebró un poco. Crecí entre sombras. Hice lo necesario para sobrevivir a la intemperie. Todo por mantener esa palabra. ¿Mafia? Pregunté con un hilo de voz, sintiendo aún el frío de su presencia en el restaurante. Gael dibujó una media sonrisa, cargada de años y cansancio. Etiquetas, hermana. El mundo no es blanco ni negro. Solo cuido de los míos. Tengo seguridad. Muevo cosas. Lo necesario para que me escuchen en esta ciudad. Me miró y sus ojos se volvieron un refugio seguro. Hace 7 años, cuando elegiste a Damián, miré debajo de las alfombras. Sabía que su apellido estaba sucio, que eran gente de alma fría, pero tú tenías tanta luz en la mirada. No fui capaz de apagarla. Ese fue mi error. Callar. Creí que vigilando desde la orilla bastaría. Pensé que mi sombra te cubriría, pero nunca vi que el peligro respiraba en tu misma almohada. Apretó las manos hasta que los nudillos perdieron color. Debí haber cruzado la línea antes. Permitir que vivieras ese invierno fue mi culpa. Elena, lo siento. Moví la cabeza, dejando caer el llanto. No cargues con eso. Fui yo quien no quiso ver. Gael, me siento en medio de la niebla. ¿Hacia dónde voy? Él limpió mis mejillas con sus manos curtidas, un gesto tosco pero lleno de amor. Calma, estoy aquí. Se acabaron los días grises. Miró los papeles sobre la mesa con determinación serena. Jugaremos estas cartas juntos, te lo juro. Quien trajo tormenta a tu vida se ahogará en ella. Sus palabras pesaban como sentencias. Yo sabía que se avecinaba un tiempo difícil para Damián. Una marea llamada Gael estaba por subir. Pero mi hermano ignoraba una cosa. En el centro del huracán dormía un secreto antiguo, algo de su propio ayer. Una carta marcada que mi enemigo guardaba para el final. Tras aquella fiesta, la casa de Damián enmudeció. Ni una llamada, ni un mensaje. Un silencio espeso. Creí que era miedo,
pero fui ingenua. Esa calma solo anunciaba un golpe más traicionero. 2 días después, el mundo digital estalló. Mi teléfono empezó a vibrar como un animal nervioso. Elena Vargas. Mi nombre estaba en boca de todos. Titulares llenos de ruido y mentiras brotaron de la nada. La mujer que engaña, decían, cambia esposo por delincuente. Historias retorcidas sobre la noche de la fiesta me pintaban como la villana de una novela barata, ambiciosa, cruel, usando dinero para humillar. Acompañaban el texto con fotos robadas, momentos nuestros sacados de contexto. Él poniéndome un abrigo, nosotros en un café. Bajo esa mirada sucia, el cariño de hermanos parecía pecado. Incluso aparecieron voces falsas, supuestos vecinos inventando anécdotas para mancharme. Construyeron un relato donde yo era el verdugo y Damián la pobre víctima arrinconada. La presión pública cayó sobre mí como una losa. Leía aquello con las manos frías de rabia. No les bastaba con hundirme a mí. Querían arrastrar a Gael al fango, usar el juicio de la gente como arma. Entonces, el teléfono sonó. Era él. Ya no había súplica en su tono, solo una victoria amarga. ¿Ves lo que pasa, Elena? Su risa sonó seca. Te avisé. Mi familia tiene raíces hondas. Ahora los caminos se cierran. O vuelves con la cabeza baja, pides perdón a madre y olvidas el divorcio. O te preparas para perderlo todo. La decisión es tuya. Todo llegó de golpe, como una tormenta seca que rompe la tarde. Leía cada frase, cada palabra afilada, y sentía un temblor en las manos que iba más allá de la rabia. No buscaban solo apagar mi nombre. Querían que el lodo alcanzara también a Gael. Intentaban transformar mi dolor en culpa, borrarme. Usaban el peso de las miradas ajenas para ahogarme. En medio de ese silencio tenso, el teléfono vibró sobre la mesa. Era él, Damián. Su voz sonaba distinta esta vez. Ya no había miedo ni súplicas, solo una calma fría, vestida de una arrogancia tranquila. Sientes el peso de la atención. Río suavemente. Elena, te lo dije. Hay muros que no se pueden saltar. Mi familia es uno de ellos. Ahora los caminos se cierran. O regresas con la cabeza baja, te arrodillas ante mi madre y olvidas el divorcio para siempre. La voz al otro lado seguía escupiendo veneno, hablándome de elecciones y vergüenza pública. Un ultimátum frío. Eres alguien despreciable, repetía. Despreciable. La ironía de esa palabra, viniendo de él, pesaba en el aire. Te doy un día para reflexionar. 24 horas. No me hagas tomar otro camino. El clic final sonó antes de que pudiera contestar. Dejé caer el teléfono sobre el cojín, vacía. No era rabia lo que sentía, sino una indefensión profunda. Había olvidado cuán hondo podían llegar. No era simple codicia, era una maldad antigua, dispuesta a remover el fango para lograr su victoria. Gael, que había escuchado en silencio, tomó el aparato y leyó los titulares. Su rostro no cambió, parecía un lago en invierno. Pero bajo esa quietud, noté cómo se tensaba la corriente. Han ido demasiado lejos. Su voz salió baja, casi un susurro. Pensé dejarlo en manos de la justicia, pero hay manchas que el jabón de la ley no quita. Sacó su propio teléfono y marcó con movimientos precisos. Ciro, necesito un rastro. Identifica quién mueve los hilos detrás de esos comentarios contra Elena. Quiero las ubicaciones exactas. Tienes 30 minutos. Era una orden suave, pero absoluta. Y prepara el coche. Esta noche salimos. Cortó la llamada y me buscó con la mirada. Su mano en mi hombro fue un anclaje a la realidad. No leas más eso. Déjamelo a mí. Hoy vamos a asistir a una función privada. La llamaremos el despertar de la conciencia. No conocía sus planes, pero la certeza en sus ojos me dijo que la paz de la familia de Damián tenía las horas contadas. Quizás era el momento de aprender que, a veces, para detener la oscuridad, uno debe apagar la luz un instante. La tarde se deshizo en una espera lenta y espesa. Gael no dio detalles, solo pidió calma. El ático, antes inmenso, se sentía ahora como una caja de zapatos. Recorrí la habitación midiendo los pasos, viendo cómo la ciudad encendía sus farolas una a una.
Tenía miedo de lo que pudiera pasar, pero mentiría si no admitiera que una parte de mí deseaba que sucediera. Quería ver caer las máscaras de Damián, de doña Leocadia, de todos los que me habían borrado la sonrisa. A las 8 en punto, Gael apareció. Había cambiado su traje por algo oscuro, más cómodo. No venía solo. Ciro le seguía como una sombra fiel, con el portátil bajo el brazo. «Vamos». Su tono era tan tranquilo que parecía invitarme a un café. «¿A dónde?» «Al teatro, a ver cómo cae el telón». Me hizo un gesto cómplice, breve y cargado de significado. El coche negro nos deslizó por las venas de la ciudad, alejándonos de la seguridad hacia el centro de la herida. Nos detuvimos en la penumbra de un callejón, cerca de la casa que alguna vez habité. Desde la distancia, la luz de su ventana se veía cálida, engañosa. Imaginé al clan reunido, celebrando su pequeña victoria de papel sobre mi reputación. «Quédate aquí, estarás protegida. Mira», me dio una tableta. La pantalla se iluminó con la vista de una cámara oculta en su ropa. No hace falta que respires su mismo aire. Él y Ciro bajaron y se perdieron en la noche hacia la entrada. Mi corazón golpeaba contra las costillas. En la pantalla vi cómo la puerta cedía ante ellos sin resistencia, una invasión silenciosa y experta. Entraron como entra el frío cuando se deja una ventana abierta. La imagen mostró el salón. Allí estaban todos, sentados, ajenos a la tormenta que cruzaba el pasillo. Damián y su madre revisaban los teléfonos, leyendo las mentiras que habían sembrado sobre mi vida, riendo con esa alegría cruel que tienen los que se creen intocables. «Te lo dije», graznó Leocadia. «Un poco de presión, y la hundimos. A ver si le queda orgullo a esa niña. Ya sabe lo que hay, mamá». Damián sonreía, ebrio de poder. «Tiene un día. Si mañana no viene a arrastrarse y pedir perdón, sabrá lo que es bueno». En ese instante, Gael y Ciro salieron de la penumbra. «No hace falta esperar a mañana». La voz de Gael llenó la habitación, grave y serena. Se giraron como si hubieran visto un fantasma. Las risas murieron en seco. La atmósfera de triunfo se evaporó, dejando paso a un miedo primitivo. «¿Cómo? ¿Cómo has entrado?» Damián apenas podía hablar. Gael no, contestó. Se sentó en el sofá frente a ellos, cruzó las piernas y esperó. Ciro permaneció de pie, colocando el ordenador sobre la mesa. Gael los miró uno a uno, con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo. Un frío repentino recorrió la sala. «¿Disfrutáis jugando con la verdad?», preguntó Gael. Su tono era suave, casi un susurro, pero cargado de una gravedad que pesaba en el aire. Contratar plumas ajenas, inventar fábulas, arrastrar nombres por el barro. «¿De qué estás hablando?». Leocadia intentó fingir ignorancia, pero el fala non va a arrastrar a Purdo. Temblor en sus manos la delató. «No comprendo nada». Gael sonrió con tristeza y miró a Ciro. Un gesto bastó. La luz de la pantalla cortó la penumbra, revelando rostros, fechas y secretos que debían permanecer enterrados. Leocadia y puntando. Fuentes, 62 años. El bingo como refugio y una deuda de 5.000 euros con la vecina. Damián Cifuentes, 35 años, atrapado en el abismo del juego. 80.000 euros perdidos en 6 meses. Y unos cobradores que ya no tienen paciencia. Clara, Beatriz. Gael recitó sus vidas como quien lee una lista de la compra, desenterrando esas pequeñas miserias y las sombras más largas que arrastraban. El color abandonó sus rostros. Todo esto dijo Gael señalando. El brillo digital está a un paso de ser público. Mañana, cada prueba, cada error, estará ahí fuera. Veremos entonces quién puede caminar con la cabeza alta. ¿No serías capaz?, masculló Damián, buscando un resto de dignidad entre las cenizas. ¿Que no? Gael se acercó despacio. No hubo gritos. Solo se inclinó hacia él, invadiendo su espacio, y le habló al oído. Un secreto que la cámara guardó para siempre. Tú tuviste el valor de golpear a mi hermana, de romperla por dentro. ¿Sabes? Quien cruza esa línea nunca vuelve a dormir tranquilo. Se alejó
y dejó caer unas fotos sobre la mesa. Rostros duros, miradas que no perdonan. Esos hombres a los que debes tu vida. Trabajan para mí. Imagina qué pasaría si les pido que pasen a saludaros. Una visita de cortesía para toda la familia. Damián sintió que el suelo desaparecía. Cayó de rodillas, vencido. Comprendió tarde que había despertado a un gigante. El silencio en la habitación era absoluto, denso. Nadie se atrevía a respirar. El acto había concluido. Sin violencia física, solo con la verdad como arma, Gael había desmoronado su soberbia. «Borradlo todo», dijo, con la calma de quien sabe que ha ganado. «Y buscad un abogado. Mi hermana prefiere la justicia de los tribunales y yo la respeto, pero no volváis a tentar a la suerte». Dio media vuelta y salió con Ciro, dejando atrás una casa que ahora olía a miedo y derrota. Desde el coche, lo vi todo. Mi corazón latía a 1000 por hora, golpeando contra las costillas. Aquella demostración había sido implacable, casi cruel, pero una parte de mí sintió el alivio de la justicia. Cuando Gael entró en el vehículo, su rostro era de nuevo un lago en calma. Arrancó el motor. Se acabó. A partir de hoy, no te tocarán ni un pelo. El resto es cosa tuya y de la ley. El viaje de vuelta fue un camino de silencios compartidos. Sabía que él había cruzado líneas oscuras por mí, y eso me pesaba. Me sentía protegida, pero también con una extraña culpa. Gael, yo. Empecé. Pero él alzó una mano. No digas nada. Mi deber es ser tu escudo. El tuyo es sanar y recuperar lo que es tuyo. ¿Estamos? Asentí, con el pecho lleno de una gratitud que no cabía en palabras. Al amanecer, como él prometió, el veneno digital había desaparecido. Las redes estaban limpias. El teléfono dejó de sonar. La familia de Damián se había esfumado como la niebla al salir el sol. Volvió la calma, pero era esa quietud tensa antes de la tormenta legal. Empecé a trabajar con la doctora Osorio, una abogada recomendada por Gael. Mujer de mirada afilada y mente clara, trazamos la estrategia para el divorcio y el reparto. Ella estudió cada papel, cada informe médico, las grabaciones y aquel dossier sobre el dinero sucio de los Montenegro. Elena dijo: Osorio, tras días de análisis, los cimientos son sólidos. No solo lograremos el divorcio y los bienes, vamos a pedir que paguen por cada lágrima. Damián podría enfrentar cargos penales por lo que hizo y por sus negocios turbios, pero hubo un detalle que nubló su mirada. En los papeles del banco, algo no encajaba. ¿Te suena Sol Poniente SL? Preguntó. Negué con la cabeza. Era un nombre extraño, ajeno a mis recuerdos. Jamás escuché a Damián mencionarlo. Curioso, murmuró ella, pasando las páginas. Hay transferencias constantes, cada mes, como un reloj. Durante los últimos 3 años, suman casi 200.000 euros. No parece una inversión, huele a otra cosa. Necesito tirar de este hilo. Un nuevo secreto asomaba. Una empresa llamada Sol Poniente. ¿Qué pieza faltaba en este rompecabezas? ¿Qué ocultaba esa sombra en mitad de todo este caos? La respuesta, sentí, cambiaría todo una vez más. Esto. ¿Por qué Damián movería una fortuna así en la sombra? Sentí que mi búsqueda de justicia era un sendero que todavía guardaba curvas ciegas, y quizá, al final del trayecto, no solo hallaría la verdadera cara de Damián, sino algo más oscuro escondido en mi propio refugio. Ese nombre, Sol Poniente SL, se me clavó en la mente. 200.000 euros, un capital inmenso goteando en secreto mes a mes durante 3 años. No era un simple gasto. Si era inversión, ¿por qué el silencio absoluto de Damián? Si era para saldar una deuda, ¿con quién y por qué motivo? Las preguntas eran ruido blanco en mi cabeza, robándome la calma. Decidí buscar sola antes de acudir a Gael. Me dije que era para no inquietarle, pero una voz pequeña, una intuición incómoda en el pecho, me pedía callar la existencia de esa sociedad, al menos, hasta entender más. Busqué Sol Poniente, pocas huellas,
Era apenas una inmobiliaria, menor en un edificio gris de otro distrito. Su página web era un esqueleto, proyectos vagos en las afueras. Nada real. El administrador, un tal Javier Pérez, era un fantasma para mí, ni rastro de Damián ni de mi círculo cercano. Parecía un muro. Iba a cerrar la pantalla cuando una frase antigua de Gael resonó en mi memoria. Tengo seguridad y otros negocios. ¿Podría ser? Sacudí la cabeza. Gael no. Él es mi única raíz. En ese instante, el teléfono rompió el silencio. Era la doctora Osorio, mi abogada, con voz luminosa. Elena, buenas noticias. El juzgado ha citado a Damián y a los suyos. La semana próxima tenemos la conciliación. Con lo que tenemos, no tendrán salida. Gracias, respondí, pero mi pecho seguía cargado de plomo por aquella empresa. Ah, y sobre esa sociedad, añadió ella, como si leyera mi angustia. Pedí informes. Hay un dato curioso. Se creó hace 3 años exactos, coincidiendo con el inicio de la conspiración del director Montenegro. Y el domicilio coincide con la antigua oficina de seguridad de su hermano. El frío me recorrió la espalda. Casualidad. No creo en azares así. La oficina de Gael. Mi pulso se disparó. Una idea absurda, pero terriblemente lúcida, empezó a echar raíces. ¿Y si él lo sabía todo? ¿Y si movía las piezas desde la oscuridad usándonos para su propio guión? Las dudas que quise apartar regresaron en tromba. El primer aviso anónimo sobre el dinero, la llegada tan oportuna de la esposa del director. ¿Cómo se ganó mi confianza tan rápido? ¿Y la presión de Gael? ¿Cómo supo tocar los puntos exactos de la familia de Damián? Todo encajaba, demasiado bien, como una obra de teatro. No quería dudar, él me salvó. Pero los datos eran fríos y no mentían. Me sentí perdida en un tablero donde cada uno jugaba su propia partida de ajedrez, guardando sus cartas. Esa noche, Gael trajo un ramo de lirios blancos, mis flores. Me encontró en el sofá, con la mirada perdida. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal?, preguntó con suavidad. Alcé la vista y dibujé una sonrisa frágil. Nada, cosas mías. Él acomodó las flores en el agua. No le des vueltas, dijo. Ya, casi acaba. Solo mantente firme en el juzgado. Su tono era el refugio de siempre, cálido. Pero noté un abismo invisible entre los dos. Busqué verdad en sus ojos, pero eran pozos oscuros, impenetrables. No podía leerle. Gael. Solté sin pensarlo. ¿Te suena una empresa llamada Sol Poniente S.L.? Él se congeló. Un instante, con el tallo en la mano. Luego recuperó el ritmo. Se giró sonriendo. Sol Poniente. Me suena. Una inmobiliaria, ¿no? ¿Por qué? Mentía. Lo supe al instante. Esa pausa minúscula lo delató. Alguien como él, que lo controla todo, no olvida una empresa ligada a su propia sede. Ah, nada, cambié el rumbo. Oí un comentario. Las flores son bellas. Gracias. Ahí murió la charla, pero dentro de mí, el muro de la desconfianza ya estaba en pie. Ya no estaba segura de nada. Esquivé el asunto con suavidad, como quien cierra una cortina para que no entre el sol. Escuché su nombre en el aire. ¡Qué lindas flores! Gracias. Y ahí quedó, la charla. Pero el silencio sembró una distancia nueva entre nosotros. Sentí que el suelo firme se agrietaba bajo mis pies. La confianza, que antes nos sostenía, la confianza se me deshacía entre los dedos. Damián era el peligro visible, la amenaza directa, pero algo más inquietante, respiraba en la oscuridad. ¿Y si la mano que me sostenía era la misma que me empujaba? Esa noche, el sueño huyó de mí. No podía quedarme quieta esperando el golpe. Necesitaba entender, saber qué lugar ocupaba realmente Gael en este laberinto. Esperé a que la casa quedara en silencio y él cayera en un sueño profundo. Entré en su estudio con pasos de pluma. La contraseña no era un misterio para mí. La fecha en que perdió a sus padres, un dolor antiguo que compartió conmigo, en un descuido. Mis dedos temblaban al marcar los números y sentía el corazón golpeando fuerte,
como un pájaro atrapado. La pantalla rompió la penumbra. Busqué entre sus cosas. Casi todo estaba cerrado bajo llave, pero encontré una carpeta. Sin protección. Proyecto Prometeo. El nombre me dio frío. Al leer, entendí que aquello no era un salvavidas para mí, divorcio, sino un mapa de conquista. Un diseño frío y calculado para quedarse con todo. El documento detallaba cada movimiento, desde aquella filtración casual sobre el vicio de Damián a la mujer del director, hasta provocar nuestro encuentro. Todo estaba escrito. Incluso el uso de sol poniente para mover mi dinero tenía una doble cara: fabricar pruebas contra mi marido y, de paso, asegurar mis bienes bajo su control. El plan miraba al futuro. Tras la caída de la empresa de Montenegro, una nueva firma la compraría por monedas. Y esa firma tenía un solo dueño, Gael. Me sentí pequeña, frágil. Todo lo que había vivido últimamente no era más que teatro, una puesta en escena, dirigida por él. Lo sabía. Lo sabía todo, y había empujado a Damián al precipicio. Yo solo había sido una pieza más. Había usado mi dolor y mi ruptura como cemento para construir su venganza. Creí escapar de una prisión dorada solo para caer en una red mucho más fina y difícil de ver. Iba a apagarlo todo, a salir de allí, cuando vi un último archivo, el secreto final. Me detuve. ¿Podía soportar más peso sobre mis hombros? La curiosidad pudo más que el miedo. Hice clic. Era un video corto, una grabación antigua, lluviosa, tomada desde un coche. Una moto cruzaba la noche hasta chocar con violencia contra un camión detenido en el arcén. El golpe fue seco. El motorista salió despedido y quedó inmóvil, sobre el asfalto mojado. Reconocí la escena al instante. Era la noche en que Gael se quedó huérfano. Hacía más de 20 años. Pero, ¿por qué guardar ese horror? La imagen tembló y enfocó al conductor del camión. Un hombre bajó del vehículo, asustado. La lluvia borraba los contornos, pero supe quién era. Esa cara se me grabó a fuego. Era el señor Cifuentes. Se me heló la sangre. El padre de Damián, ese hombre que siempre me pareció un refugio de calma, a quien llamé suegro con cariño durante 7 años, era el origen de la sombra que oscurecía la vida de Gael. El vídeo se repetía en mi cabeza. Vi el miedo en sus ojos. No buscó ayuda, no marcó un número de emergencia, solo miró a los lados, comprobó su soledad y corrió de vuelta al camión para huir, dejando atrás 2 vidas rotas. Fue un acto de cobardía pura. Cerré el portátil con las manos heladas y regresé a mi cuarto, incapaz de dejar de temblar. Ahora todo tenía sentido. Prometeo. La destrucción sistemática. No era solo contra Damián. Su guerra era contra todo. El apellido Cifuentes. Sentí una mezcla extraña de pena por Gael, rabia por su manipulación y un miedo profundo. Estaba en el centro de una tormenta ajena. La inacción no era una opción. Tenía que tirar del hilo. Recordé un detalle del vídeo. El logo en la puerta del camión. Logística Ibérica. Contacté a un viejo conocido del gremio. La empresa ya no existía, pero los nombres quedan. Mi amigo consiguió el contacto de un tal señor Robles, antiguo jefe de tráfico. Me armé de valor y llamé. Al principio se cerró en banda, pero al soltar los nombres Cifuentes, Gael, el accidente, su tono cambió. ¿Quién es usted? ¿Por qué remueve esto?, preguntó. Soy Elena, y esto es mi vida, le dije con la voz rota. Quizá notó mi desesperación. Suspiró y aceptó hablar. Pero puso una condición. No podía ir sola. Debía ir con Gael. Había cosas que solo se podían decir mirando a los ojos a los dos. La petición me dejó sin aire. Tenía al testigo clave, pero el precio era alto. Arrastrar a Gael al momento que rompió su infancia. Sabía que ese encuentro definiría nuestro futuro. Podía sanar las heridas o terminar de romper lo poco que nos unía. Esa noche, cuando él volvió a casa, traía una sonrisa de victoria. Seguramente la jugada con Montenegro había salido bien. Me miró ajeno a la tormenta que yo guardaba dentro. Se me escapaba de las manos. Me tocaba mirar a Gael a los ojos y pedirle que volviera a su noche más oscura
a ese dolor que guarda bajo llave. Sabía que sentarnos a hablar sería un cruce de caminos. O sanábamos juntos o nos perdíamos del todo. Cuando cayó la noche y escuché sus pasos, lo vi entrar con un aire de paz. Seguramente lo de Montenegro había fluido como el agua. Me encontró allí, quieta, me esperaba de pie, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Se apagó en cuanto notó mi semblante. ¿Qué ocurre? La pregunta flotó en el aire, cargada de un mal presentimiento. ¿Por qué me miras así, Gael? He dado con alguien que vio lo que pasó con tus padres, solté, y mi voz era apenas un hilo. ¿Te sientes capaz de escucharle? Gael se quedó de piedra. Cualquier rastro de calidez abandonó su rostro, dejando paso a una tormenta interior difícil de descifrar. Me observó largo rato, intentando leer en mi alma. Comprendió que el secreto que guardaba era mucho más grande de lo que él imaginaba. Ese muro que había levantado con tanto esmero para protegerme se venía abajo. ¿Dónde está?, preguntó, con la garganta seca. Nos citamos en una cafetería olvidada en los suburbios, cerca de la casa del señor Robles, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, con mesas vacías y luz tenue. Nos acomodamos al fondo. El silencio entre nosotros pesaba tanto que costaba respirar. Robles apareció poco después, un hombre gastado, de unos 70 años, con la piel curtida por historias que preferiría olvidar. Nos sirvió té con manos temblorosas y con la mirada baja empezó a desenterrar el pasado. En aquel tiempo, yo coordinaba el tráfico. Cifuentes, el suegro de usted, era solo un novato, buen muchacho, trabajador pero inexperto. Esa noche le asignaron una ruta urgente. El cielo se caía a pedazos sobre la carretera. Las condiciones eran infernales. Le pedí que tuviera precaución. Robles calló un instante, bebió un sorbo de té y dejó la mirada perdida en la nada. Pero hubo algo que se escapó a los informes. Antes de que el camión partiera, vi una sombra en el taller. Alguien manipulando los bajos. Fue pura casualidad. Una figura alta, envuelta en una gabardina, moviéndose con sigilo en la penumbra. No pude verle la cara. Pensé en dar la voz de alarma, pero la rutina y el caos del trabajo me hicieron dejarlo pasar. «Sabotaje», murmuró Gael, clavando las uñas en la madera de la mesa. Entonces, no fue un error humano, no fue culpa de Cifuentes. No del todo, admitió Robles con pesar. Cifuentes huyó, y ese miedo lo condenó. Eso no tiene perdón. Pero la mano que cortó los frenos, la mente que orquestó la tragedia, fue otra. ¿Quién? ¿Sabe usted quién fue?, insistí, sintiendo la ansiedad en el pecho. El anciano nos miró, cansado. Soltó un suspiro que arrastraba 20 años de culpa. Lo supe tiempo después. Cuando las aguas se calmaron, vino a mí. Me ofreció dinero y me dejó claro que, si hablaba, mi familia pagaría las consecuencias. No volveríamos a dormir tranquilos. Con dedos torpes, sacó una foto vieja de la cartera. Es este. Lo he llevado conmigo todo este tiempo. Gael tomó la imagen como si fuera de cristal. Me acerqué a mirar. Era un hombre joven, arrogante, posando junto a un coche deportivo. Reconocí esos rasgos al instante. Montenegro, dije, y el nombre me dejó un sabor amargo en la boca. El director Montenegro. Él mismo, confirmó Robles. Tenía viejas cuentas pendientes con tu familia, Gael. Preparó la trampa para destruirlos y usó a Cifuentes como peón. Él solo fue la herramienta, el chivo expiatorio perfecto para cubrir el crimen. Nos quedamos, helados. La realidad superaba cualquier pesadilla. Montenegro no era un simple estafador de cuello blanco, era el verdugo que había marcado la vida de Gael, el monstruo real detrás de su dolor. Todo este tiempo, la sed de venganza de Gael había apuntado al hombre equivocado. Al salir de aquel lugar, el mundo parecía distinto, más gris. La verdad dolía más que la mentira. Daba la vuelta a todas nuestras certezas. Gael condujo sin rumbo fijo, con la vista clavada en el asfalto. Estaba ciego, dijo al fin, con la voz rota. Dejé que el odio me guiara y casi destruyo a quien no debía,
aunque Cifuentes tenga sus propios pecados. Golpeó el volante, liberando la rabia. Montenegro. No puedo creer que lo tuviera tan cerca. Lo va a pagar. No tendrá un momento de paz. ¿Qué piensas hacer? Cortó, y sus ojos brillaron con un frío glacial. Quitarle el negocio es un castigo ridículo. Un asesino paga con su vida. Voy a arreglar esto a mi manera. Sentí un escalofrío. Sabía perfectamente a qué se refería. Justicia callejera. Ojo por ojo. No, Gael, por favor. Intenté hacerle entrar en razón. Si cruzas esa línea, te convertirás en lo mismo que él. Tus padres no querrían eso para ti. Tenemos al testigo. Deja que actúen los jueces. ¿La ley? Soltó una risa seca, carente de alegría. ¿Dónde estaba la ley hace 20 años cuando me quedé solo? ¿Dónde estaba cuando tu marido te levantó la mano? Elena, eres demasiado buena. Hay gente que solo entiende un idioma, la violencia. En ese instante, su teléfono vibró. Era Ciro. Jefe, tenemos problemas. Montenegro acaba de llamar. Quiere verte ya. Suena urgente. Creo que el viejo zorro sospecha algo. Gael frunció el ceño. ¿Lugar? En el Barla. Sombra Negra. Reservado del segundo piso. A las 9. Entendido. Colgó y se quedó pensativo. Sabe que vamos a por él. Quizás ha notado movimientos en sus acciones. ¿Vas a ir?, pregunté, con el corazón en un puño, mientras seguía al teléfono. Sombra Negra, en el reservado del segundo piso. A las 9. Está bien. Colgó y se quedó mirando el vacío. Ese hombre tiene olfato, murmuró. Quizás intuye que el viento está cambiando en su contra. ¿De verdad vas a ir?, le pregunté, sintiendo un nudo frío en la garganta. Podría ser una trampa, pensé, pero en su sonrisa había algo más que burla, había un desafío. Me observó un instante, su gesto se ablandó. Ve a casa, descansa, yo me ocupo de la noche. Asentí, pero la calma no llegaba. No podía quedarme quieta. Le mentí. Dije que volvía, pero mis pasos siguieron los suyos, guiados por un miedo antiguo. Desde el taxi, guardando la distancia, vi su coche desaparecer en la boca oscura de aquel local nocturno. Me refugié en una esquina, al otro lado de la calle, vigilando esa ventana del segundo piso como quien vigila un faro apagado. El tiempo se volvió espeso, lento. Cada minuto pesaba como una piedra en el pecho. Y entonces, el estruendo. Gritos ahogados, cristales que estallan y un disparo que partió el silencio en dos. Me quedé helada. Gael. El pensamiento me golpeó antes que el miedo. Dejé de razonar y crucé la calle corriendo. Entré en el caos. La gente huía despavorida, pero yo empujaba contra la corriente, subiendo hacia el peligro. El pasillo era un muro de guardias. A través de la puerta entreabierta, alcancé a ver la escena, sombras que bailaban, y allí estaba él, sujetándose el brazo, manchando el suelo de rojo vivo. Enfrente, Montenegro. Su rostro ya no era humano, estaba deformado por una locura triste. Alzaba el arma. «¿Quién eres tú?», gritaba con voz rota. Nos condenaba a muerte, a mí y a él, apuntando directo al pecho de Gael. Quise gritar, pero la voz se me quebró. Sonó otro disparo seco, pero no fue Gael quien cayó. Detrás de la locura apareció Ciro. Un movimiento rápido, un golpe certero con una silla, y el cuerpo de Montenegro se desplomó, pesado. Luego, sirenas, luces y policías de paisano llenando el cuarto. Gael lo sabía. Había tejido la red mucho antes de caer en ella. Corrí a su lado. «¿Estás bien?». Me miró, pálido pero entero. «Es solo un rasguño», susurró con esa calma suya. Vio cómo se llevaban al hombre derrotado. «Perdona», me dijo. «Siento haberte asustado». El peligro había pasado, pero me invadió un vacío inmenso. El final de la amenaza traía verdades incómodas. El crimen salía a la luz, pero nuestros planes se desmoronaban en el proceso. Estábamos a salvo, sí, pero atrapados en una red aún más tupida de consecuencias y miradas ajenas. Éramos testigos de una muerte y, a la vez, guardianes de un secreto de hace 20 años. Demasiado peso para dos espaldas. Al día siguiente,
El hospital. Interrogatorios fríos y metódicos. Montenegro habló, cansado de huir. Confesó el dinero, el accidente, el intento de matar, pero al preguntar el por qué, por el origen de tanto odio, solo sonrió. Nunca lo entenderían, dijo con la mirada perdida. Preguntad a mi buen hermano, él tiene la llave. Aquella frase nos dejó un frío en los huesos. ¿Qué hermano? ¿Cuál era la verdadera herida que seguía sangrando? ¿Había alguien más oculto en la sombra? Aquellas palabras, mi buen hermano, se quedaron flotando entre nosotros como un eco inquietante. ¿A quién señalaba? ¿Qué rencor profundo había podrido las raíces de esas familias durante décadas? Mientras buscaban respuestas, la vida seguía, terca e indiferente. Llegó el día de mi divorcio. Todo ocurrió según lo previsto, pero el aire en la sala era distinto, denso y cargado de silencios. La familia, al saberse descubierta, había perdido la voz. Ya no eran leones, sino sombras. Entraron cabizbajos, derrotados por su propia historia y sus errores. El señor Cifuentes parecía haber vivido 10 años en una semana. Doña Leocadia simplemente callaba. Sabían que su futuro dependía de mi silencio. Damián estaba allí, frente a mí, sin valor para mirarme a los ojos. «Acepto el divorcio», dijo con voz ronca. «Todo lo que pidas. Solo te pido piedad para mi padre. No es malo. Es una víctima también, a su manera». Sonreí con tristeza, sin alegría. ¿Víctima? ¿El hombre que huye y deja morir a otros? ¿El que permite que te humillen? Eso no es ser víctima. Damián negó, con el rostro angustiado. No es como crees. Hay cosas que no sabes. Es culpa del destino también. ¿Destino? Otra palabra vacía para justificar el dolor. No quise preguntar más. Estaba harta de sombras. Solo quería cerrar el libro. El juez dictó sentencia rápido, como quien pasa página. Mi hijo, los bienes, la libertad. 7 años de matrimonio se disolvieron en tinta y papel. Al salir del juzgado, sentí el aire fresco en la cara. Decidí que ya no podía vivir mirando atrás. Años, ya no estaba. Quedamos suspendidos en la niebla, buscando el sentido a lo que Montenegro había soltado. Gael y yo tiramos de él, único hilo suelto que vimos, el buen hermano. Gael se movió rápido entre sus conocidos y trajo un nombre a la mesa, un tal Fabián. Un hombre de negocios, de esos que tienen restaurantes caros y llevan años caminando a la sombra de Montenegro. Lo extraño no fue el hombre, sino con quien compartía su tiempo. Alguien cercano, alguien que era mi refugio, la doctora Valcárcel, mi abogada. Cuando Gael soltó la verdad, el suelo pareció moverse bajo mis pies. Me negué a escucharlo. Ella había sido mi faro en la tormenta. Tiene que haber un error, insistí. Pero Gael, con los ojos fríos, fue tajante. Su ayuda había llegado demasiado fácil. Su sonrisa, demasiado pronta. La mandó vigilar. Y ahí estaba la prueba. Reuniones discretas con Fabián. Sentí un frío antiguo bajando por mi espalda. Otra vez la lealtad rota. La mujer que conocía mis miedos y mis silencios tal vez tejía su propia red a mis espaldas. Me costaba respirar solo de pensarlo. Necesitaba verla, mirarla a los ojos. Fui a su despacho sin llamar, con el corazón en la garganta. Al verme entrar, su máscara habitual vaciló un instante, aunque enseguida se puso el traje de profesional. «¿Elena?», preguntó, tensa. «¿Pasa algo grave?». Asentí. No había tiempo para rodeos. Dejé la foto sobre la madera pulida. Ella y Fabián, café y complicidad. ¿Me explicas qué hacéis sentados en la misma mesa? El rostro de Valcárcel se apagó. Hubo un silencio largo, pesado, antes de que dejara escapar un suspiro cansado. Sabía que este momento llegaría. «Siéntate, Elena. Ya no tiene sentido ocultar las cicatrices». Y su voz empezó a desenterrar una historia antigua, mucho más oscura que cualquier miedo que yo tuviera. Ella y Montenegro compartían sangre. Eran primos. El padre de él y la madre de ella venían del mismo árbol, pero la avaricia pudrió las raíces. Por una herencia, el padre de Montenegro destruyó a su propia hermana, empujándola a la miseria y a una muerte triste. «Crecí regando ese odio», dijo ella.
y su voz sonaba a cristal roto. Mi vida entera fue un plan para que los Montenegro, y sobre todo él, pagaran la deuda. Me hice abogada. Busqué cada error, cada delito, pero él se escurría como el agua. ¿Y yo?, pregunté. ¿Por qué me ayudaste? Porque tú eras la puerta. Me miró con una tristeza vieja. Al saber quién eras, tu lazo con Damián y con esa familia, vi la luz. No fue casualidad. Me acerqué para usarte. Te tendí la mano, es cierto, pero en el fondo te estaba moviendo, como a una pieza en mi tablero. Quería que tú y tu hermano fuerais el martillo que derribara a Montenegro. Me quedé helada. Sus consejos, su calidez, todo era teatro. Perdóname, Elena dijo, y por primera vez pareció dolerle de verdad, pero el fin justificaba los medios. Y aún queda una última verdad por decir, la raíz del odio entre Montenegro y la familia de Gael. Sacó una carpeta vieja, de papel amarillento por el tiempo. Esto me lo dejó mi madre. Ella descubrió que el accidente de los padres de Gael no fue solo culpa de Montenegro. Él cortó los frenos, sí, pero la orden, la verdadera maldad, vino de más arriba. Abrió el dossier. Había una foto en blanco y negro, un rostro que yo ya había visto en los recuerdos, de la casa de Gael. ¿Quién es?, pregunté, con un hilo de voz. El mismo hombre que juró hermandad con el padre de Gael, pero la traición fue más profunda que la amistad. Pasó la hoja. Un papel oficial, antiguo. La madre de Montenegro y la madre de Gael eran hermanas. Sentí que la habitación se hacía pequeña. Sangre de la misma sangre. Gael y Montenegro eran primos. Así es, confirmó Valcárcel. El veneno viene de atrás. El padre de Montenegro no soportaba el brillo del pípola, padre de Gael, ni que tuviera a la mujer que ambos querían. Por envidia y despecho, planeó la muerte de su propio cuñado y usó a su hijo, a Montenegro, como el arma para ejecutarla. Una tragedia circular, un legado de dolor que ha manchado a todos. Y en ese instante, como si el destino quisiera apretar un poco más, mi primo Mateo, que vivía lejos, volvió a España sin avisar. Traía algo en las manos, un diario que había sobrevivido al tiempo. Aquellas páginas hablaban de una herida aún más vieja. Nuestras abuelas, la mía y la de Gael, ya peleaban por el amor de un mismo hombre. Fue una historia de promesas rotas que acabó en silencio y cuerdas. Éramos enemigos antes de nacer, y el diario guardaba el secreto final, el más duro, una marca en la piel, una pequeña mancha con forma. En aquellas hojas viejas dormía la verdad que lo cambiaba todo. Una huella en la piel, una pequeña mancha de nacimiento que dibujaba la forma. ¿O recuerdas la verdad? Esa pequeña luna creciente detrás de mi oreja derecha, la marca discreta que delata mi sangre, una huella que mi madre de crianza nunca tuvo, pero que yo llevaba en la piel. Yo era el eslabón perdido, la nieta auténtica. Hubo un cambio, al principio de todo, al nacer. A mi madre real, la heredera legítima, la ocultaron en algún rincón de la sombra, y la mano que tejió esa red, el arquitecto de aquel secuestro antiguo, fue el padre de Montenegro. Todo por retener una fortuna que no era suya. De repente, la niebla se disipó, y todo cobró sentido. Comprendí que no era una simple pieza en su tablero, ni un peón sin voluntad. Yo era la raíz, el centro de la tormenta. La razón por la que el odio había echado raíces. La niña que faltaba, aquella cuya herencia había desatado una guerra sorda que llevaba casi un siglo ardiendo bajo la superficie. Toda mi existencia había sido un escenario de cartón, levantado sobre los cimientos de la codicia de un extraño.